Saludos amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos dos invitados con un tema importante. Vamos a hablar con Domingo Matías, que es viceministro de Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y con Juan Salas, director de la Defensa Civil. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, vamos a ver Gracias. por qué Defensa Civil y el Ministerio de Economía trabajan de conjunto. ¿De qué se trata? Bien, el Ministerio de Economía es el órgano rector de la planificación y del ordenamiento territorial y por lo tanto todas las políticas de gestión de riesgo tienen que estar coordinadas con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a través del Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional. Entonces, cuando Defensa Civil va a diseñar las políticas, la coordina con el Ministerio de Economía. Y todas las instituciones públicas tienen que transversalizar el tema de gestión de riesgo en su presupuesto, en sus políticas, en sus planes. Y para eso estamos definiendo la reforma a la ley de gestión de riesgo para que esa ley le dé una racionalidad a todo el tema de gestión de riesgo, y Defensa Civil juega un papel clave en todo estos temas de respuesta. Nosotros jugamos un rol clave en los aspectos de la planificación y que la respuesta esté articulada con la planificación. Bien, don Juan Salas, director de la Defensa Civil. ¿Cómo se ha llevado a cabo este proceso de coordinación con el Ministerio de Economía? Sí, bueno, darle las gracias a ustedes porque un día de cielo claro, permitir que la Defensa Civil pueda llevar su voz al pueblo dominicano a través de ustedes, para nosotros es de mucha satisfacción. Tal como decía el viceministro Matías, la Defensa Civil debe planificar sus acciones en el territorio, porque es la Defensa Civil quien debe coordinar a través de las gobernadoras como instancia de territorial, autoridad, lo que son los PMR, que son los comités de mitigación y prevención ante desastres. Ya eso nos obliga a una articulación necesaria y una planificación de nuestras acciones en el día a día, en el entendido que la Defensa Civil también tiene que coordinar la política de prevención y mitigación a través de la Comisión Nacional de Emergencia, que se articula con diferentes actores del gobierno. En ese sentido tiene lógica nuestra alianza estratégica con el MEPIT a través de la planificación del territorio. De que llegamos a la Defensa Civil nos hemos preocupado por empoderar a ese territorio, entiéndase, a las gobernadoras, a las alcaldías y a los diferentes actores que hacen vida en la sociedad, en esa dinámica diaria, porque como hemos establecido, la reacción no ha sido la mejor práctica. Nosotros estamos apostando a construir una Defensa Civil proactiva que permita capacitar a los ciudadanos desde el territorio, y para eso hay que planificar las acciones desde el territorio. La visión que puede tener cualquiera desde afuera, sobre todo los que somos profanos en esos temas, es que la Defensa Civil siempre incluso se le ha visto como una entidad de la que no recibe los mayores recursos. A veces tiene que pedir incluso un camión prestado a otra entidad, una serie de cosas. Y además se le ve trabajando con mucha gente de buena voluntad, que son voluntarios, cuando se presentan situaciones o se presentan necesidades de prevención, por ejemplo los operativos de Navidad, Semana Santa, pero el resto del tiempo ustedes viven fajados. Claro. ¿Qué es todo lo que se hace en la Defensa Civil y esos comités que existen en toda parte? Sí, ese es el gran reto el que tenemos que comunicar, que es la Defensa Civil por dentro, que hacemos en el día a día. Justamente en el día de ayer nosotros estábamos entregándole un certificado a 56 jóvenes que se habían capacitado en el manejo de rescate en aguas rápidas. Este curso terminó en Jarabacoa a través de una escuela internacional, que en este sentido tenemos articulación a través de CEPREDENAT, que es la institución que la Defensa Civil dirige, que es el Centro de Coordinación y Prevención para Centroamérica y Dominicana, que está adscrita al SICA. En ese sentido, la Defensa Civil se pasa todo el año capacitando su personal, porque cuenta con un equipo operativo, con capacidad de intervenir cuando tenemos deslizamiento de tierra. Ustedes ven la Defensa Civil cada vez que hay situaciones de que se cayó un árbol,
que desaparece un ciudadano. Hemos sido muy famosos por rescatar, lamentablemente, cuerpos en Cañada, etcétera, etcétera. Y la defensa civil ha estado siempre en primera línea. Nosotros hemos asumido la lucha contra el COVID como un frente importante, y de la defensa civil hemos articulado 88 centros de vacunaciones. Estos se han hecho de manera particular como defensa civil, pero también en coordinación con otras instituciones. En ese sentido, la defensa civil le ha aportado en los últimos 3 meses alrededor de 500.000 vacunas, que en este caso se han colocado a ciudadanos desde su casa, ciudadanos con situaciones de discapacidad, no pueden desplazarse, y la defensa civil ha creado una unidad móvil de vacunación. Esta unidad ha permitido entonces que la ciudadanía pueda tener la posibilidad de adquirir la vacuna. También hemos generado una unidad nocturna para romper con el mito de que cuando te vacunabas no podías divertirte. En ese sentido hemos estado en la Lincoln, Plaza Universitaria, Zona Colonial, vacunando a jóvenes. La defensa civil se pasa todo el año entrenándose, porque también tiene una unidad canina, que es la única en el país, con capacidad de encontrar personas cuando se producen deslizamientos en estructura colapsada. Pudieron ver nuestra presencia en Santo Domingo Oeste cuando una vivienda afectó la vida de un ciudadano, estuvimos presentes ahí, porque cuando se producen estas situaciones no simplemente está en peligro la vida de aquella persona que queda atrapada, sino la propia ciudadanía que de manera curiosa se aproxima a esos lugares, y tenemos equipos con capacidad de intervenir y lograr los mejores resultados. O sea que el trabajo es permanente. Permanente. Bien. Permanente. Este documento, permítame, Sí. este documento es, esta es una especie de diagnóstico que hizo de la provincia de San Juan. Sí. ¿Ustedes participan en este diagnóstico también en el Ministerio de Economía? Sí, mira, las diferentes provincias tienen el diagnóstico y MEPI participa, porque MEPI es la base de información de las estadísticas municipales, provinciales y los estudios nacionales. Entonces, estos diagnósticos están basados en informaciones que suple el Ministerio de... Un perfil, por ejemplo, este es el caso de San Juan, a ver las zonas Sí, vulnerables. ahí tú vas a tener el perfil sociodemográfico y vas a tener los asentamientos vulnerables. Porque ¿qué es lo que está sucediendo en República Dominicana? Pero el director hablaba de la parte de respuesta, la parte reactiva, ¿verdad? Ahora, en la reforma legal que se está planteando a la ley de gestión de riesgo, es para que hayan 2 sistemas. El sistema prospectivo y el sistema de respuesta a desastre y emergencia. Y el sistema, este sistema prospectivo, lo que busca es que las condiciones que se puedan crear en los territorios es para hacerlo menos vulnerable ante sismos, ante desastres naturales. Y además, fíjate cómo el director comenzó a hablar de la vacuna. La población está en riesgo, está dando una respuesta a riesgo de la población. Entonces, el enfoque de riesgo en la reforma que estamos planteando cambia. ¿En qué sentido, Domingo, cambia? Nosotros, por ejemplo, en la actual ley, en la ley 147-02, no está contenido el tema de cambio climático, ¿verdad? Una serie de riesgos biofísicos y muchos riesgos ambientales que hay. Riesgos que son provocados, riesgos de carácter antrópico, es decir, que provoca la misma gente. Entonces, ese sistema de la planificación, la rectoría la tendría el Ministerio de Economía, y la parte de emergencia la tendría el Ministerio de la Presidencia. Entonces, ese enfoque, estos son propuestas que vamos a discutirlas, porque va a haber una consulta nacional. Antes de elaborar el proyecto de ley. Hay un borrador de proyecto de ley, sí. Que ustedes lo van a socializar. Sí, exactamente. Estamos coordinando con Defensa Civil la consulta nacional a la ley de gestión de riesgo. Vamos a hablar en el país, detalle, porque la gestión de riesgo es un tema de gobernabilidad. Sí, obviamente. Bien, vamos a hablar en detalle de esa consulta cuando volvamos de esta pausa.
Gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Domingo Matías, viceministro de Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, y con Juan Salas, director de la Defensa Civil. A propósito de una tarea pendiente que está en marcha importantísima, el cambio de la ley que tiene que ver con gestión de riesgo y una consulta que se hará para socializar esta propuesta, para no simplemente tomar una decisión desde arriba, ¿verdad? Coherente con lo que ustedes están haciendo en los territorios. Háblanos un poco de esa consulta entonces, Domingo. Sí, a través del Banco Interamericano se contrató un consultor internacional, un especialista en los temas de gestión de riesgo, porque la gestión de riesgo en República Dominicana hay que adaptarla a unos convenios que se firmaron en Sendai, Japón, en la cumbre de Sendai en el 2015, y también la Estrategia Nacional de Desarrollo manda a la reforma de la gestión de riesgo. En la Constitución hay un conjunto de leyes que están ahí. Que están pendientes, sí, esas reformas están pendientes. Sí, entonces, cuando nosotros llegamos al gobierno nos encontramos con que esa reforma es necesaria hacerla, y este consultor elaboró un borrador, pero un borrador de referencia, nosotros decimos que siempre estos documentos hay que llevarlo a la gente, para que la gente opine, aplatanarlo, ¿verdad? Entonces la gente debe opinar, y junto con la Defensa Civil, por ejemplo, la gobernadora es la presidenta del Comité Provincial de Gestión de Riesgo, pero el alcalde es el presidente de la Comisión de Gestión de Riesgo del municipio. Entonces, esos comités tienen que activarse para que conozcan la reforma, pero también la sociedad civil, pero también los consejos de desarrollo provinciales, municipales, que nosotros hemos estado empujando, que opinen sobre esto, porque ellos van a hacer, la política se gestiona desde el territorio. No hay manera de tú ejecutar política y gestionar, sino desde el territorio. Entonces nosotros vamos a hacer consultas en todas las regiones. ¿Cuándo empezarán estas consultas? Sí, estamos diseñando la metodología ahora mismo, pero va a empezar este año la consulta nacional. Hay entidades del gobierno central que están también participando, como Obra Pública, el INASBI, que tiene que ver con todo este tema de sismología, está el Ministerio de la Presidencia, hay un conjunto de entidades que son parte. Estamos muy animados porque esta ley, que se llama, es un sistema nacional de planificación de la gestión de riesgo, viene a producir en la perspectiva más cohesión social, más cohesión. Y vamos a decir que se van a poner al día todas estas cosas. Exactamente. La misma Defensa Civil va a recibir transformaciones, porque el perfil de la Defensa Civil, yo le he dicho a Sara, ¿cuánto aporta al Producto Interno Bruto el trabajo voluntario que hace la Defensa Civil? Eso es importante. Y no se cuantifica. Exactamente. Claro. Entonces es una institución que hay que darle la relevancia que tiene y los recursos que debe de tener para gestionar a nivel nacional todos estos aspectos de emergencia y respuesta rápida a situaciones, porque la gente se acuerda de Defensa Civil cuando hay tragedia. Exactamente. Sí, claro. Entonces la consulta estamos definiendo la metodología. Defensa Civil tiene... Bueno, estamos a mediados de septiembre. Sí. ¿Tú piensas que por lo menos la definición de lo que será la consulta estará lista este año, en lo que queda de año? Sí, sí. La ley no estará lista completa, porque hay que hacer la consulta en el territorio, después hay que sistematizar. Y finalmente todo el proceso exactamente. de depósito en el Congreso. Exacto, y estas cosas no es bueno llevarlas rápidas, hay que hacerla bien, para que cuando sea depositada en el Congreso sea un marco jurídico bien robusto, bien elaborado, bien consensuado, y que los diputados y los senadores también participen en las discusiones que se hacen en los territorios, para que hagan el ejercicio de representación. Bueno, ellos deberían estar, porque se supone que ellos representan a la gente, ¿verdad? En los diversos territorios. Sí. Tú me hablabas, Domingo, de la necesidad de que todo esto de la labor de gestión de riesgo sea de manera prospectiva, más que reactiva. No, las dos cosas. Las dos, pero ¿por qué es tan importante el aspecto prospectivo? Sí, porque en la prospectiva tú vas a definir cuáles son las vulnerabilidades que hay
y cuáles son las estrategias para superar digamos que uno esa se vulnerabilidad. adelanta la posibilidad de una eventualidad. Exactamente. Sí. Hay fenómenos que tú con la perspectiva no lo controlas. Tú no controlas un huracán. Un terremoto, ¿no? Un terremoto, ¿verdad? Pero sí tú puedes que ese terremoto tenga un menor impacto cuando tú construyes con técnicas sismo resistentes. Entonces tú dices, bueno, tengo una línea estrategia de que se construya con técnicas sismo resistentes. Eso lleva a que hay que trabajar con los alcaldes y con los regidores, que son los que aprueban los usos de suelo. Y con conocer la característica de cada suelo, porque no es lo mismo una zona del Cibao que una del sur, que una del este, que una de la capital. Los suelos agrícolas ahora están en riesgo con la expansión urbana. Entonces nosotros prospectivamente tenemos que apoyar para que se haga normativa de restricción de la expansión urbana, y eso es gestión de riesgo. ¿También ustedes van a tomar en cuenta eso? Sí, sí. Pero es algo muy amplio, un campo de acción amplio. Claro que sí. Sí. Y la defensa civil va a cambiar también en el modelo tradicional. Y Sala está haciendo un trabajo extraordinario en defensa civil. Mira cómo él te plantea temas que no eran considerados por defensa civil, que estaban como durmiendo ahí, y él los ha reactivado. Sí. Bueno, yo mirando a lo que va a ser esta consulta, esto es una cosa gigantesca. Ustedes tienen que contar prácticamente, además de todo el sector privado que quiere involucrarse y que necesariamente se va a involucrar. Tú hablabas de sociedad civil y yo pienso en un pueblito cualquiera, campito, o sea, desde las iglesias evangélicas, católicas, un club, una asociación de muchachos, los Boy Scouts, todo el mundo se va a involucrar, porque esas son la gente que también son los voluntarios finalmente. Entonces es bueno que participen, además del alcalde, sí, el gobernador, el legislador. ¿Cuántos miembros tiene? Sí, bueno, en ese sentido es importante iniciar por ahí. La Defensa Civil en este momento tiene en su plataforma 14.506 voluntarios, que eso sube y baja. En este momento, eso es la plataforma de nosotros. Pero ya hemos anunciado que en medio de la amenaza que teníamos de la tormenta Grace, a través de Ivatacio, que coordina cientos de iglesias y congregaciones cristianas, ellos anunciaron que 6.000 iglesias iban a pasar a convertirse en albergues temporales en caso que fuera necesario. Conjuntamente con eso, sus pastores también iban a ser parte del voluntariado. Nosotros el mes pasado anunciamos al país también que los Exploradores del Rey, que son una institución desde el punto de vista cristiano, que tienen miles de jóvenes, más de 5.000 jóvenes. ¿Esos son los adventistas? Sí, van a ser parte de sus jóvenes de la defensa civil como voluntarios. Estamos articulando con la sociedad en lo que decía Domingo de ser más proactivo. Visitamos la semana pasada al Bajo Yuna, porque la Asociación de Campesinos y Productores de Arroz, conjuntamente con 5 alcaldes, la gobernadora, hicimos un levantamiento sobre la amenaza latente que hay allá, con la crecida que están produciendo en el mundo, porque es importante saber que las leyes, tal como establecía el viceministro, son el resultado de necesidad que tienen los pueblos. Esta ley 147-02 fue resultado de una tragedia que vivió el país, cuando George, para entonces la necesidad de reformar el sistema de mitigación ante desastres. Entonces esta ley surge para crear todo un sistema que permite al país tener alerta temprana, tener prevención y tener reacción. Pero creo que, tal como decía Domingo, que se quedó corta. Cuando vemos la composición de la Comisión Nacional de Emergencia, deja fuera a la Oficina de Cambio Climático. Es decir, no está. Nosotros lo estamos incorporando ahora por resolución, porque no es posible que un tema como el cambio climático no esté en la agenda de esta ley. Entonces, sí es necesario reformular la ley. Hay que conocer lo que tenemos y mejorar lo que está mal. En ese sentido, estamos muy claros que el trabajo que tiene la Defensa Civil, conjuntamente con MEPI y las diferentes instancias que manejamos la alerta temprano y sobre todo la mitigación ante desastres, cuando Domingo decía que la gobernadora y las alcaldías sí son necesarias, ese perfil recoge un histórico de dónde es vulnerable esa provincia. San Juan de la Maguana. ¿Qué pasa en San Juan? Bueno, lo que pasó en Mesopotamia hay que registrarlo ahí, para que los alcaldes que se van rotando sepan, cuando tenemos amenaza hidrometeorológica, dónde hay que reforzar, qué puente tiene problemas, qué cañada se produce deslizamiento. Lo que pasó en Salinas, Barahona, nosotros habíamos advertido que el hecho de que esas 3 cañadas antes de llegar al pueblo se unifican y producen esa avalancha de agua. Y cuando usted va a Salinas se da cuenta que la propia comunidad sabe, es importante, Domingo,
que viven en territorios vulnerables porque su casa la hacen por encima de 1.2 metros de construcción. Es decir, las comunidades saben. Cuando vamos al Bajo de Yuna, ellos nos plantean 3 alternativas para evitar que el río en algún momento se desborde y cree situaciones de tragedia. Han dicho, primero, hay que dragar en 3 áreas específicas el río. Segundo, hay que limpiar el 100% de los canales. Y tercero, hay que reforzar los muros de los canales. Entonces quiere decir que las comunidades saben, tienen informaciones. Con la anuencia de ustedes vamos a otra pausa y retornamos. Gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando sobre gestión de riesgo, una gran consulta que va a liderar el Ministerio de Economía de común acuerdo con Defensa Civil y otras entidades para mejorar todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgo y sobre todo tener a mano una herramienta que permita saber dónde es que hay que estar más alerta, dónde trabajar más antes de que se produzcan los acontecimientos. Estamos conversando con Domingo Matías, viceministro de Economía en el área de Desarrollo Regional, y con Juan Salas, director de la Defensa Civil. ¿Tú querías anotar algo respecto a lo que va a traer esta reforma con relación a los recursos, que es importantísimo? Sí, en República Dominicana hay una falla, y es que las leyes tienen unos costos su aplicación. Y no se dice de dónde va a salir. Exactamente. Entonces, para tú aplicar una ley, tú tienes que tener un presupuesto para aplicar esa saber ley. La fuente de esos recursos. En esta ley está previsto que un fondo para respuesta de emergencia, en la actual está, pero no dice qué porcentaje. En la reforma que se está planteando sí dice un porcentaje, que es 0.5 del presupuesto. Hay muchas leyes que establecen porcentajes, pero este porcentaje es importante porque tú tienes un fondo ahí y nosotros somos isleños, entonces siempre estamos bajo riesgo por inundaciones, por huracanes, etcétera. Entonces ese es un elemento que está ahí, ese fondo está planteado que lo maneje la Comisión Nacional. Y que ese fondo esté bajo la jurisdicción del Ministerio de Economía. Porque ¿qué es lo que pasa? Que nosotros también hemos diseñado un sistema que es informático, un sistema integral, que registra al instante los daños provocados por los fenómenos naturales y antrópicos. Por ejemplo, se cayeron tantas casas en tal sitio. Nosotros tenemos un sistema de reporte que va a indicar cuál es el costo de ese daño provocado en ese lugar en 72 horas. Entonces, para tú desembolsar recursos, tú tienes que tener una base como tal, que hubo inundaciones, que se perdieron cosechas en tales sitios. Nosotros recibimos los reportes para entonces generar respuesta rápida, que ya no nos corresponde a nosotros, sino a la Comisión Nacional. Otro elemento importante de la reforma es que las diferentes instituciones públicas en su planificación tienen que integrar el componente de gestión de riesgo. O sea, que será transversal, como dices. Sí, y que resulta que nosotros como Ministerio de Economía somos los que evaluamos los proyectos de inversión pública. Y en esos proyectos de inversión pública tenemos el ojo puesto en la sostenibilidad ambiental, en la sostenibilidad económica, en la sostenibilidad social, en la sostenibilidad que tiene que ver con riesgo, para que los municipios, las ciudades, los campos sean más resilientes. Y eso la ley también le va a dar ese refuerzo. Nosotros lo estamos haciendo, pero no porque la ley obligue a hacerlo. Pero cuando el Ministerio de Obras Públicas vaya a planificar inversión en determinados sitios, tiene que tener la perspectiva de gestión. Tenemos que irnos. Don Juan va a hacer un anuncio rápidamente porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, correcto. Anunciarle al país que 22 y 23 de este mes, de septiembre, va a haber un encuentro con toda la gobernadora del país, exactamente para hablar de prevención, mitigación ante desastres, ya que somos un país muy vulnerable, nos encontramos en la ruta de los huracanes, y es importante que la población sepa que la defensa civil se está articulando en el territorio para hacer
más fuerte esa respuesta y sobre todo más preventiva. Sí. Muchas gracias a ustedes por permitirnos a nosotros hacer a través de este medio este anuncio importante para la población. Muchas gracias, don Juan Salas, muchas gracias a Domingo Matías y a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.